que para poder ver el piso de la cavidad oral o de la boca, tenemos nosotros que levantar la lengua. De tal manera que si nosotros levantamos esta lengua, vamos a encontrar el primer tejido que cubre este piso. Y este tejido va a ser igual de sus características al resto de la cubierta o el revestimiento de la cavidad oral. De tal manera que ¿qué tipo de epitelio vamos a tener aquí? Plano, estratificado, sin queratina. Vamos a tener por debajo de este epitelio y nutriendo a la lámina propia. Esta lámina propia es tejido conectivo, fibras de colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos y nervios. Después de esto vamos a tener una glándula salival que precisamente toma su sitio en el piso de la cavidad oral por debajo del epitelio y la lámina propia. ¿Qué glándula es esa? La glándula sublingual. ¿De acuerdo? Y tenemos ahí en ese sitio también más tejido conectivo, más fibras de colágeno, los vasos sanguíneos más grandes, y tenemos una capa que se llama submucosa. Por otro lado, seguimos hacia abajo, la siguiente, y nosotros vamos a tener a un músculo, vean la lengua, cómo se asienta en el piso de la cavidad oral, la siguiente. Vean ustedes, tenemos el epitelio, la lámina propia, y aquí está la glándula que les comentaba, la sublingual. Continuamos hacia abajo, vemos el músculo estriado esquelético, y es lo que pudiéramos nosotros encontrar en un corte de piso de la cavidad oral. Por otro lado, la siguiente, histológicamente, aunque ustedes no me lo crean, ahí se ve el epitelio, la lámina propia y la glándula con su conducto, la siguiente. Entonces vemos ese conducto, esas glándulas. Recuerden ustedes que la glándula sublingual es una glándula ¿de qué tipo? La siguiente va a ser mucosa, pero en realidad va a ser una glándula mixta que va a predominar precisamente lo mucoso sobre lo seroso. Vean ustedes este conducto, este gran conducto. La siguiente, un acercamiento. Vemos el epitelio plano estratificado sin queratina. La siguiente, otra tinción. Vean ustedes esta glándula cómo predomina lo seroso sobre lo mucoso. Tenemos el epitelio plano estratificado sin queratina, la lámina propia y luego la submucosa. La siguiente, el epitelio plano estratificado, la lámina propia, la glándula. La siguiente, vemos nuestro epitelio plano estratificado, la lámina propia. La siguiente, el tejido conectivo, los vasos sanguíneos de la submucosa. La siguiente, y la glándula. Ven un tanto cuanto más pálidos estos alveolos y son de tipo mucoso. La siguiente. Por otro lado vemos el músculo estriado esquelético. En la siguiente vamos a ver precisamente cortes transversales. La siguiente, vemos un acercamiento a esas glándulas mucosas. La siguiente, el epitelio se ve un poco mejor, plano estratificado sin queratina, la lámina propia. La siguiente, el epitelio, vean, células aplanadas, plano estratificado, la lámina propia. La siguiente, vean, células aplanadas, estratificado, plano. La siguiente, de la mucosa del piso, y aquí algunos conductos, vean cómo tiene ya aquí un epitelio un tanto cuanto cilíndrico estratificado. La siguiente, y también tenemos algunas glándulas serosas, vean su núcleo como son redondeados. La siguiente, y el músculo un tanto cuanto estriado. La siguiente, algunos vasos sanguíneos con sus eritrocitos. La siguiente, y vamos ahora con las glándulas salivales. Estas glándulas salivales son las glándulas salivales mayores, porque precisamente son núcleos, son conglomerados de alveolos. Ya vimos la sublingual, que está por debajo del piso de la cavidad oral, o sea, por debajo del epitelio y la lámina propia, la submaxilar y la parótida. La siguiente. Entonces, nosotros vamos a tener que dos de ellas van a ser mixtas.
tenemos alvéolos mucosos o alvéolos serosos. Y dependiendo de lo que predomine, ya podemos ver la preponderancia de alguno de estos. Sin embargo, como son glándulas exógenas, pues vamos a ver nosotros estos conductos bien cortados transversalmente o bien cortados longitudinalmente. La siguiente. Entonces, nosotros tenemos esta gran glándula, que es la parótida, muy cerca del oído. Va a tener un conducto que cruza este músculo que es el macetero, y luego va a penetrar a través del músculo bucinador a la cavidad oral, la siguiente, y va a desembocar en el segundo molar superior. Pues bien, si ustedes observan, tienen estos núcleos de estos alvéolos. ¿Qué forma tienen? Van a tener forma redondeada, por lo tanto, su secreción va a ser ¿de qué tipo? Va a ser serosa. Y vemos gran cantidad de conductos mayores, conductos menores, intralobulilares o interlobulilares, la siguiente. Entonces, esta glándula parótida, la siguiente, vamos a ver nosotros los conductos cortados transversalmente y las unidades alveolares, como sus núcleos son redondeados, la siguiente. Entonces, esta glándula es una glándula túbulo alveolar serosa. La siguiente, donde observamos conductos interlobulilares. Vean este epitelio cilíndrico estratificado. Aquí se ve un vaso sanguíneo por sus eritrocitos. La siguiente, vemos también otros vasos cortados transversalmente y observamos las unidades, cómo tienen los núcleos de forma redondeada. La siguiente, en el caso especial de esta glándula parótida, vamos a observar que es exclusivamente serosa. Entonces, la glándula parótida es una glándula exclusivamente serosa. La siguiente. Entonces, de ahí pasamos a otra glándula, la submaxilar, que se encuentra por abajo, por dentro y en la porción inferior del maxilar inferior, valga la redundancia, o mandíbula. Vamos a tener esta, que es la principal área de esta glándula. Sin embargo, una porción de ella va a ir hacia el piso de la cavidad oral. Esta submaxilar, la siguiente, va a ser una glándula de tipo mixta. Quiere decir que nosotros vamos a ver unidades con núcleos redondeados, van a ser las unidades serosas. Por otro lado, vamos a tener unidades con núcleos aplanados y hacia la periferia, y tenemos unidades de tipo mucoso. ¿Pero qué predomina? Lo seroso. Ahora bien, podemos observar los conductos cortados transversalmente o longitudinalmente. Pueden ser intralobulilares o interlobulilares. Por otro lado, entonces tenemos que es una glándula túbulo alveolar mixta, predominantemente serosa. La siguiente. Entonces vemos sus conductos, un conducto cortado transversalmente, y las unidades, ven ustedes cómo sus núcleos son redondeados. Predominan los núcleos redondeados a diferencia de los núcleos aplanados. Entonces es predominantemente serosa. La siguiente. Por otro lado, volvamos con la sublingual. Esta glándula que desemboca directamente a la cavidad oral, y lo que se me pasó decirles es que este conducto en la glándula submaxilar se llama conducto de Wharton y desemboca por detrás de los incisivos centrales inferiores, a diferencia del conducto de la glándula parótida, que se llama conducto de desemboca en la cara lateral de las mejillas, en el segundo molar superior. Entonces, estos conductos fluyen directamente al piso de la cavidad oral, son los conductos de Rivigros. La siguiente, y nosotros tenemos aquí esta glándula. Ven ustedes que hay algunos alvéolos serosos, pero predominan los alvéolos mucosos. Entonces tenemos también conductos cortados longitudinalmente o transversalmente. Tenemos entonces una glándula túbulo alveolar compuesta predominantemente mucosa, mixta, predominantemente mucosa, que es la sublingual. La siguiente. Entonces nosotros tenemos aquí conductos cortados transversalmente, intralobulilares